Shalom Urajot amados Sahim. Somos asamblea de Yahushua congregación, el atrio de la casa de Yahweh. Teníamos tiempo que no compartíamos ya que en nuestra congregación hubo obstáculos y tuvimos que entregar el local donde nos congregábamos, pero eso no es un motivo para dejar de seguir adelante, ya que todo es permitido por Abba Yahweh. Hay que resistir las batallas, el tiempo está cerca y cada vez se va a poner más difícil. Pero el maestro nos dijo no temer al que puede matar el cuerpo pero al Ruach nada podrá hacer. Aquí nos trae un estudio nuestro Abba Yahweh a través de una him. En este estudio estaremos usando las traducciones Reina Valera y King James, con sus erróneos significados de las palabras eterno e infierno, el verdadero significado de para siempre, eterno e infierno en las escrituras en idiomas, chino, inglés y español. Yahweh es un Elohim de Ahava o amor como mal traducido se conoce, él solo siempre ha querido el bienestar de sus criaturas, el infierno sí existe pero solo va a estar por un tiempo determinado, ¿qué caso tendría que Yahweh lo deje por la eternidad o para siempre? Yo creo que ni a mí o a usted nos gustaría ver sufrir por una eternidad a nuestros seres queridos que no quisieron cambiar. Y creo que mucho menos le gustaría a nuestro Abba Yahweh ver sufrir por siempre a sus creados, ya que él es un Elohim de Ahava. El infierno existe pero algún día dejará de existir. Sería algo vil o injusto ver sufrir a todos los nuestros por una eternidad como lo enseñan las religiones. Tenemos derecho de escoger el bien o el mal. Y es a base de Ahava e instrucción o ley. Y si el ser humano no quiere cambiar, la autodestrucción llega para cada uno según su elección. Las palabras para siempre o eterno en la Biblia han sido utilizadas e interpretadas erróneamente por los hombres, inculcando en las personas la dañina y blasfema doctrina del tormento eterno. Este escrito da el verdadero significado de esas palabras, y abre la puerta del entendimiento a los mucho más altos y mayores propósitos que Yahweh quiere para su creación. Las buenas nuevas del Evangelio de Abba Yahweh es a base de amor, humildad y obediencia, ya que estos son las mayores virtudes y frutos que el Ruach debe de demostrar, ser verdaderos alumnos del Maestro Yahshua, y no un evangelio a base de miedo y temor a nuestro Abba Yahweh. Como por muchos años no lo impusieron las religiones. Quizás el daño más grande de todos los que la versión King James y otros traductores han cometido es en su traducción de la palabra griega ion, como eterno perpetuo, en el sentido que usamos esas palabras, es decir, tiempo sin fin, para siempre. En otras palabras, en 10 trillones de años a partir de ahora, si hay un infierno eterno y yo voy allí, estaré apenas empezando mi condena. Nunca voy a escapar. Nunca voy a estar con Yahweh, nunca. La pura verdad es que la palabra ion no significa un periodo indefinido de tiempo. Es una edad, y aionian es durante una edad, o hasta una edad. La palabra hebrea olam, traducida como eterno, también se oscurece en su verdadero significado. Muchos son los ejemplos en los que eterno no quiere decir lo que pensamos, o la forma como usamos la palabra hoy. Esto, de un artículo de Gary Amirault. Aquí unos ejemplos de esas malas traducciones. Ahora descubramos cuánto tiempo es la eternidad en realidad en muchas traducciones inglesas que venden. El juicio de fuego de Sodoma es eterno, Judas 7, hasta que Dios hará volver a los cautivos de Sodoma, Ezequiel 16, 53, 55. Dice en Judas el juicio de Sodoma es eterno, o sea para siempre. Pero en Ezequiel dice Dios hará volver a los cautivos de Sodoma, o sea que el juicio no era para siempre, sino hasta que termine la cautividad. Serán perdonados los que se arrepientan, pero los que no se arrepintieron el juicio sí será para siempre. Ahora otro texto. La aflicción de Israel es incurable, Jeremías 30, 12, hasta que el Señor le devolverá su salud y sanará sus heridas, Jeremías 30, 17. Dice la aflicción de Israel es incurable, pareciera que dijera que nunca. Pero en Jeremías nos dice, el Señor le devolverá la salud y sanará sus heridas. O sea, es un tiempo determinado. Otro ejemplo, discierna usted. El pecado de Samaria es incurable, Miqueas 1, 9, hasta que el Señor restaurará la suerte de Samaria. Ezequiel 16, 53. Amón se convertirá en una desolación perpetua y no se levantará más, Sofonías 2, 9, Jeremías 25, 27, hasta que el Señor restaurará el bienestar de los hijos de Amón, Jeremías 49, 6.
Dice de Amón se convertirá en una desolación perpetua, pareciera que dijera que para siempre como nos han enseñado. Pero en Jeremías 49, 6 nos dice hasta que el Señor restaure el bienestar de los hijos de Amos. Esto nos enseña que la mala traducción de Olam como eterno no significa que es para siempre, sino que después de un tiempo determinado. Más ejemplos discierna por usted mismo. Un amonita o moabita tiene prohibido entrar en la congregación del Señor para siempre, hasta la 10ª generación, Deuteronomio 23, 3. Habacuc nos habla de montes que eran perpetuos, es decir, hasta que se desmoronaron, Habacuc 3, 6. El sacerdocio arónico iba a ser un sacerdocio perpetuo, Éxodo 40, 15, es decir, hasta que fue reemplazado por el sacerdocio de Melquisedec, Hebreos 7, 14, 18. Muchas traducciones de la Biblia nos informan que Dios habitaría en el templo de Salomón para siempre, Primera de Reyes 8, 13, es decir, hasta que el templo fue destruido. La ley de Moisés iba a ser un pacto eterno, Levítico 24, 8. Sin embargo, leemos en el nuevo pacto que el primero fue restaurado, 2 Corintios 3, 11, 13, y Yahweh dio por viejo al primero, Hebreos 8, 13. El fuego de ofrenda por el pecado de Israel, de un carnero sin defecto, no debe apagarse nunca. Será perpetuo, hasta que Cristo, el Cordero de Dios, muera por nuestros pecados. Ahora tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, Levíticos 6, 12, 13, Hebreos 8, 6, 13. Las ondas de la ira de Dios pasan sobre Jonás para siempre, hasta que el Señor lo libra del vientre del gran pez en el tercer día, Jonás 2, 6, 10, 1, 17. Egipto y Elam no se levantarán más, Jeremías 25, 27, hasta que el Señor hará volver a los cautivos de Egipto, Ezequiel 29, 14, y restaurará el bienestar de Elam, Jeremías 49, 39. Moab es destruido, Jeremías 48, 4, 42, hasta que el Señor hará volver a los cautivos de Moab, Jeremías 48, 47. El juicio de Israel dura para siempre, hasta que el Espíritu se derrama y Dios la restaura, Isaías 32, 13, 15. La Biblia King James, así como muchas otras, nos dice que un siervo debía servir a su amo para siempre, Éxodo 21, 6, es decir, hasta su muerte. Él continúa. Entonces aquí tenemos una prueba absoluta de las mismas escrituras, que un aión es una edad o un periodo o intervalo determinado. Había tiempo antes de las aions, 1 Corintios 2, 7, antes de los eones. Por lo tanto, no son eternos. Dios hizo los aions, Hebreos 1, 2, hace los eones. Por lo tanto, no son eternos. Hubo aions en el pasado, Colosenses 1, 26, ocultó desde eones. Por lo tanto, no son eternos. Esta edad presente se llama un aión, Gálatas 1, 4, el presente siglo malo. Por lo tanto, no es eterno. Esta edad presente llegará a un final, Mateo 24, 3, el fin o conclusión de León. Por lo tanto, no es eterno. Viene otro aión después de este presente aión, Lucas 18, 30, el eón por venir. Por lo tanto, no es eterno. De hecho, vienen múltiples o futuros aions, Efesios 2, 7, aions venideros. Por lo tanto, no son eternos. Algunos aions incluso se contrastan con otros aions, Efesios 3, 21, el eón de los eones. Por lo tanto, no es eterno. Todos los aions llegarán a todos sus finales, 1 Corintios 10, 11, las consumaciones plural de los eones plural. Por lo tanto, obviamente, no pueden ser eternos. Ahora, hay pruebas bíblicas. No necesitamos el diccionario Webster y no necesitamos el diccionario Strong. El uso bíblico de las palabras aion, aions y aionios prueban más allá de toda duda que el griego aions no son eternidades en español. Se ha dicho que el hebreo olams nunca significa edad. Esa afirmación no es bíblicamente verdadera. Números 25, 13 habla del sacerdocio de Aarón, y ahí leemos esto.
Y tendrá él, y su simiente después de él, el pacto de un sacerdocio eterno en hebreo Olam Ahora. Sabemos que es un hecho bíblico que este sacerdocio no era eterno, sino que duró una edad, un largo periodo de tiempo que tiene un principio y un final. Nosotros vemos en el libro de Hebreos que este mismo sacerdocio ya no existe. El templo se ha ido y la tribu de Levi se ha ido. Y así, fue un sacerdocio perdurable por una edad eonia, no uno eterno. Otra palabra que encontramos en la traducción King James y Reina Valera en español, que es limitante, si no es que ofensivo para la comprensión, es la palabra infierno. Los traductores usaron la misma palabra inglesa y española, para tres palabras diferentes en las lenguas originales tártaro, Gehenna, y el Hades, Seol en hebreo. He aprendido que muchas veces varias palabras del inglés pueden quedarse muy cortas de expresar una sola palabra en el griego o el hebreo. Aquí, una palabra del inglés presume significar tres a la vez. Los verdaderos significados quedan entonces ocultos. El propósito de los traductores de la versión amplificada era intentar hacer frente a ese problema que ocurre no solo con este caso, sino en gran parte de la traducción. Ellos trataron de ampliar la esencia de las palabras de la lengua original. Por ejemplo, mientras que la Reina Valera utiliza la palabra simple creer, que tiene un significado simplista para nosotros hoy en día, no uno que suficientemente nos informe del tipo de creencia que se requiere para la salvación, la versión amplificada expresa el significado griego de ella como adherirse, confiar, depender de. ¿Cuántas personas he oído decir, yo creo en Yahshua? Pero, ¿qué están diciendo? ¿Qué quieren decir? ¿Realmente se han adherido a él o están simplemente diciendo que creen que él existe y es el Hijo de Yahweh? ¿Qué gran diferencia hay entre los dos significados? Una diferencia entre la vida y la muerte, nada menos. En verdad, la simple palabra infierno se queda corta para nosotros cuando se estudian las palabras griegas y hebreas, las esencias de las que nos hemos quedado gravemente cortos por la traducción en español y en inglés. Según la definición de la Concordancia Analítica de Strong, la palabra hebrea Sheol, el mundo de los muertos, incluyendo sus accesorios y ocupantes, tumba, Hades, infierno, hoyo. La palabra Hades, no visto, el lugar o el estado de las almas que han partido, tumba, infierno. La palabra Gehenna, el valle de Hinnom, un valle en Jerusalén, donde quemaban basura y cadáveres, utiliza en sentido figurado como un nombre para el lugar o estado de castigo eterno. Tenga en cuenta el sentido apropiado de eterno. La palabra tártaro, el abismo más profundo del Hades, encarcelar en tormento eterno. Tenga en cuenta el significado apropiado de eterno. Vemos que hay más en la palabra infierno que lo que la Reina Valera y King James están mostrando, igual como sucede con eterno. ¿Cómo se explica esto? Los traductores conocían bien sus lenguas. ¿Por qué harían esto? Aquí está una explicación. La ambición y motivación del rey Santiago, King James, era unificar Inglaterra, que en su día estaba dividida y frágil a lo largo de las líneas sociales, étnicas, geográficas, religiosas y políticas. La historia registra que él quería negociar, no dilucidar o aclarar. Él quería preservar su propia posición como rey. El rey Santiago buscaba, por lo tanto, complacer a los católicos, la jerarquía religiosa de la Iglesia de Inglaterra, a los más moderados de los reformadores religiosos, conocidos entonces como los puritanos, y al gobierno, y apaciguar a todas las facciones reales y amenazantes. Él instruyó a los traductores que mantuvieran sus intenciones en mente. A su vez, ellos trataron de mantener el statu quo, apoyando la interpretación estándar de tormento eterno, misma que magnificaba la autoridad de la Iglesia gobierno/Estado. Un destino demasiado horrible de imaginar les esperaba a aquellos que ofendían o se resistían, por lo que todos estaban mejor si cumplían sin objeción.